Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Letras Privadas. Estamos en el espacio gastronómico de Guillermo Rodríguez y nos acompaña el conductor de televisión, periodista, Paulo Ramírez. Polo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Pablo. Polo nos viene a hablar de este libro que en inglés se titula Ham on Rye, de Charles Bukowski, y en castellano se llama La senda del perdedor. Y Bukowski es conocido por ser un autor como del realismo sucio. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué hace un hombre como tú leyendo literatura como esta? Yo creo que uno, en lo que lee, en lo que ve, en lo que percibe, digamos, las cosas a las que se expone, no siempre está, no siempre hay congruencia, ¿verdad? No siempre hay un espejo. Y yo creo que mientras menos espejo sea la realidad a la que uno se expone, más interesante, por lo menos para mí, se me hace. A mí me gusta, pese a que yo puedo ser una persona relativamente, no sé, convencional o formal, me gustan las complicaciones, me gustan los sentimientos ambiguos, las emociones llenas de suciedad, ¿ah? Donde nada es demasiado claro, donde uno se puede quedar con mil impresiones acerca de unos mismos hechos y nunca llegas a una conclusión definitiva. Es el tipo de literatura que a mí por lo menos me atrae. Y en ese sentido, Charles Bukowski es un autor que iría a satisfacer esa búsqueda que tú mencionas. Sí, yo creo que satisface esa búsqueda también de alguna manera, y por eso afortunadamente llegué finalmente a este libro, habiendo leído otros libros de Bukowski. Empecé por Factotum, que es una de sus... bueno, que es una manera un poquito desordenada, porque esto es una historia de infancia, la historia de su infancia, pero no es lo primero que él escribió, sino que es un libro relativamente posterior. Contemos eso. Bukowski, una de las cosas que tiene es que tiene un alter ego que está en todas sus novelas y que todas sus novelas son más o menos autobiográficas y relatan un mundo bastante miserable, oscuro, de bajas pasiones. Exacto. Y la gracia que tiene es que es el que relata su infancia y su adolescencia, ¿no? Claro. El Bukowski al que uno se acerca en un primer lugar, en un primer momento, es novelista y poeta, más poeta que novelista. Pero tanto en su poesía como en sus novelas está esto mismo que tú describes, ¿eh? Un mundo oscuro, un mundo lleno de alcohol. El tipo era un alcohólico realmente muy, muy, muy adicto a las drogas también, sexópata, mujeriego, bastante misógino, un tipo odioso en altos sentidos. Pero para mi gusto con una capacidad de transmisión de emociones que es muy potente. Y él lo que cuenta son básicamente sus propias vivencias, a través de este alter ego de Henry Chinaski. Sus vivencias desde una infancia muy dura en California, en que se crió en una familia relativamente pobre, bastante pobre en algunos momentos, porque el papá también era alcohólico, perdía habitualmente el trabajo. Le pegaba a la madre, le pegaba al propio Bukowski de niño. Era un padre muy, muy abusador. Y ahí comienza su formación, un niño relativamente feo también, un adolescente que se sentía un monstruo porque tenía espinillas en todo el cuerpo. Entonces, que empieza a encontrarse con un mundo que le es completamente ajeno, un mundo que lo agrede, un mundo que le muestra que él es una persona odiosa y por lo tanto él se cría como una persona cada vez más odiosa. Y en este libro también, que es una de las cosas que a mí me gustó mucho, se conecta con tantas otras historias de infancia y de iniciación. Yo creo que hay una cosa que comentaba del libro, que es que además asoma algo que quizás en los otros libros de Bukowski no está, que es como la ternura de la infancia, ¿no? Exacto, claro. El niño. Es un niño y tiene todavía mucha ingenuidad, ¿no? Sobre todo en los inicios del libro, porque claro, tiene pocos años y se empieza recién a descubrir este mundo que lo agrede de una manera tan brutal, que abusa de él de una manera tan brutal. Por lo tanto no entiende. Y ahí se conecta con tantos otros libros de iniciación y de descubrimiento del mundo, como un libro que es relativamente contemporáneo, que es El guardián en el centeno, The Catcher in the Rye, de Salinger.
pero también con libros anteriores, que uno podría decir ya son clásicos, como Demián, por ejemplo, de Gese, como El Gran Wellness de Fournier, como, no sé, Poquita Cosa. ¿Y es un género que a ti te interesa? A mí me gusta mucho la infancia. O el descubrimiento también de la adultez, cómo se encuentra uno, con quién va a ser. Hay dos periodos que yo creo, que además creo que hay muchos escritores que lo rescatan muy bien y que son literariamente muy ricos. La infancia y la adultez, la mayoría de edad, digamos, la adultez, en los 60, 70 años. Y creo que hay muchos escritores, tal vez porque están llegando a esa edad, que lo empiezan a redescubrir, a rescatar, y uno podría decir de alguna manera que son esos dos periodos muy fundamentales, el de donde todo se va creando y después donde todo se va de alguna manera comprendiendo. Entre medio está la vida, y claro, están los sucesos de la vida, pero de alguna manera no logran hacerse tan fundamentales, pese a que están los hechos, no logran hacerse tan fundamentales en la conformación de las emociones y probablemente de la psicología de una persona. Entonces, para mí descubrir cómo se fue construyendo la infancia de las personas siempre me ha interesado mucho. De hecho, en mi trabajo, cuando me toca entrevistar gente y tengo tiempo para poder hacerlo, siempre empiezo por la infancia. Bueno, Polo, muchas gracias por la recomendación. Ham on Rye, en realidad. El título en español es La senda del perdedor, de Charles Bukowski. Es la recomendación de Polo Ramírez para Letras Privadas.